Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. El Código Orgánico de Procesos, efectivamente, es probablemente uno de los trabajos legislativos más técnicos que pueda tener la Asamblea. Y como se refiere básicamente a cuestiones de orden procesal, parecería ser, como en principio lo anunció el presidente de la Comisión de Justicia, que un poco lo político queda al margen del debate parlamentario. Yo quisiera empezar mi intervención, señora presidenta, sin duda agradeciendo a la Comisión y a su presidente de haber cumplido con su deber y haber debatido y considerado al interior de la Comisión los 17 bloques de observaciones que presentó mi despacho relacionados con los 300 primeros artículos del Código y expresar públicamente mi compromiso de que no mediar alguna actuación legislativa propia de mi comisión, debería estar entregando mi despacho antes del segundo debate comentarios a los 300 y pico de artículos siguientes. Y es bueno que la comisión debata temas jurídicos y temas normativos por sobre el debate político. Porque en este caso en particular, lo técnico se sobrepone a lo político. Pero no hay que olvidar que aquí se ha construido un discurso político ajeno a la realidad ecuatoriana. Se ha dicho dentro de lo político que el sistema judicial ecuatoriano va a cambiar completamente con la expedición del Código Orgánico General de Procesos. Y el asambleísta Torres, miembro de la comisión, ha dicho con total acierto que no es suficiente el cambio de la norma para poder decirle al país que la justicia va a cambiar. ¿Dónde está el problema de la justicia? El problema de la justicia, señores, no está en la estructura del proceso solamente, porque finalmente quien administra justicia debe tener ciertas calidades que le califiquen para cumplir su trabajo y resolver el conflicto entre los particulares, que son fundamentales. Independencia. Una justicia que no es independiente o un juez que cumple órdenes no va a resolver jamás un juicio sin antes pedir permiso. Capacidad. Señores, es brutal la forma como en los distintos distritos judiciales del Ecuador los jueces son sustituidos por jueces ocasionales o temporales, de tal forma que el juez no llega a conocer su proceso. Y mucho me temo que estas famosas unidades judiciales, que son salas en donde están sentados los jueces provinciales, sentados literalmente en sillas, esperando que les llegue la ficha, y estoy hablando aquí metafóricamente, para poder salir a atender una audiencia o salir a atender una diligencia. No conoce el juez la integridad del proceso y entonces ese principio de inmediación del juez con la causa, que es principio constitucional, se rompe en la medida en la que se inmedia cualquier persona que ocupe el cargo de juez y no una persona que en el ejercicio de la judicatura conozca el caso. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el Ecuador se confundió lo que es la administración y el gobierno de la función judicial. Se confundió, repito, la administración y el gobierno de la función judicial
que son competencia del Consejo de la Judicatura, con la capacidad de resolver los juicios que son competencia exclusiva de los jueces de primera instancia, de los jueces provinciales y de los jueces de la Corte Nacional, independientes unos respecto de los otros. Es decir, no puede un juez provincial ordenarle a un juez de primera instancia cómo resolver una causa, ni un juez nacional ordenarle a un juez provincial. Pero ocurre que en el Ecuador, lamentablemente, desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, y eso es público, salen oficios instruyendo a jueces administrativos de cómo proceder en casos en donde el Estado es demandado. Y eso es verdad. Y entonces, ¿cómo pueden decirme ustedes que con el mejor de los códigos, un juez que recibe instrucciones de un funcionario de segundo nivel de la Presidencia de la República puede tener las manos libres para resolver una causa? El tema de la corrupción. El tema de la corrupción es otro de los males endémicos de la justicia ecuatoriana. ¿Y por qué se produce la corrupción? Y les hago la reflexión muy corta. El juez que recibe la llamada telefónica del poder o de un político para quebrantar la ley y resolver un caso como el político quiera o como el poder quiera, el día de mañana va a usar la misma arbitrariedad para resolver un caso cualquiera donde dos ciudadanos están involucrados y va a cobrar por eso. Y cuando la autoridad le llame y le diga, oye juez, ¿por qué acabas de hacer esto?, la autoridad ha perdido calidad moral para hacerlo, porque la respuesta del juez es, oye, pero tú me pediste que haga algo parecido hace 2 días. La única forma de erradicar la corrupción en el sistema judicial ecuatoriano es fortaleciendo su independencia y fortaleciendo su capacitación. Y en este punto en particular, separando lo que es lo penal y lo civil, porque además me parece que es a veces una grosera comparación el introducir en el debate del Código Orgánico General de Procesos temas relacionados con el Código Orgánico Integral Penal, porque estamos hablando de 2 universos diferentes, de 2 temas que no interactúan jamás. Sin embargo, es básico que haya un serio proceso de capacitación de la función judicial, porque a todos nos interesa, a todos los ecuatorianos nos interesa tener jueces independientes, capaces y probos. ¿Por qué? Porque hay diferencias políticas y hay diferencias personales y hay nivel de conflicto en la sociedad ecuatoriana. De hecho, un juicio es un conflicto sometido a la resolución del juez. Pero debe ser el juez objetivo, imparcial e independiente quien resuelva el conflicto. Entonces, sus diferencias políticas, las diferencias políticas del bloque de gobierno, con las políticas de quienes pensamos diferente, no están mal en cuanto a diferencias, están mal en cuanto no tenemos un juez constitucional, un juez civil, un juez laboral, un juez administrativo, independiente que pueda sopesar los argumentos de una parte y de la otra para darle la razón a quien la tiene. Esa es la realidad de la justicia ecuatoriana, señores miembros de la Asamblea. Realidad que no va a cambiar porque el código se vaya o se quede. Esta realidad va a cambiar solo cuando entendamos los ecuatorianos que hay que dejar a la justicia independiente. Y cuando se presentó este código aquí en la Asamblea, la imagen fue el presidente del Consejo de la Judicatura cual emperador caminando al frente. Atrás del Consejo de la Judicatura, atrás de ellos el presidente de la Corte Nacional de Justicia y atrás los ministros de la Corte Nacional de Justicia. Era la Corte, pero no en un sentido judicial, sino la Corte en un sentido imperial, la que venía... Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, señora presidenta. La que venía a presentar un proyecto de ley. Señores, el mejor legado que le podemos dar al pueblo ecuatoriano, el mejor legado que el gobierno le puede dar al país y por lo que podrá ser recordado, el mejor legado que esta clase política le puede dar al país, independientemente de si es oposición o gobierno, es fortalecer la independencia de la función judicial. Y eso pasa, señora presidenta, por respetar los puntajes en los concursos de designación de jueces, para que jueces reales que ganan los concursos sean designados
y no haya juezas Blasio que siendo las últimas de la lista terminan siendo las primeras y terminan pagando con favores la designación en sus cargos. Gracias, señora presidenta.